Estimados estudiantes, es un gusto poder compartir con ustedes esta clase relacionada a trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Soy Andrés de la Vega, profesor de pre y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además soy consultor de organismos y agencias internacionales en temas de seguridad integral. He ejercido algunos cargos públicos en mi país, el Ecuador, relacionados a seguridad, donde destaca haber estado a cargo del Viceministerio del Interior, responsable justamente de las políticas de seguridad ciudadana. Esta clase aborda 3 secciones y lo realizaremos utilizando preguntas disparadoras. En una primera parte trataremos de definir qué son la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Luego buscaremos responder cómo operan las redes que se dedican a estos delitos y finalmente buscaremos desarrollar algunas respuestas de lo que podríamos hacer para atender estos delitos. Arranquemos. Y entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué son la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Los conceptos de tráfico ilícito y trata de personas se usan muchas veces de forma indistinta, como si fueran sinónimos. A pesar de ello, son dos conceptos distintos. Comprender su diferencia es necesario por cuanto la respuesta del Estado y la sociedad puede variar. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, transnacional, y sus 2 protocolos complementarios contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes contienen luces para aclarar estos 2 términos. ¿Qué es entonces la trata de personas? El Protocolo de Naciones Unidas sobre trata de personas establece que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines justamente de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Ahora bien, una pregunta que salta a nuestra cabeza es ¿cuándo estamos frente a una situación de trata de personas? Y hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta. La primera, cuando una persona o un grupo de personas realizan una acción que implica captar o transportar o trasladar, retener, recibir, entre otras acciones análogas a una persona que vamos a denominar la víctima. Usualmente estas acciones están conectadas entre sí y pueden desarrollarse de manera simultánea. En segundo lugar, cuando en la realización de esta acción se utilizan unos medios que tienen como propósito obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Entre los medios para someter a una víctima pueden estar el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios, entre otros tendientes a anular la voluntad. Respecto a niñas, niños y adolescentes, el Protocolo de Palermo considera que hay trata cuando se realizan cualquiera de las acciones con fines de explotación, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios denunciados en la definición. Es decir, no es necesario que exista amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Finalmente, el tercer aspecto que debemos observar para verificar que se dé la trata de personas es cuando estas acciones se realizan con propósitos de explotación de la víctima. Incluso si aún no se ha llevado a cabo, si aún no se ha materializado esta explotación. ¿Qué debemos entender por explotación? Podemos entender el beneficio económico o material que se obtiene por someter a la persona a realizar actividades contra su voluntad, mermando sus libertades como si fuese un objeto o una mercancía. Es importante tener en cuenta lo siguiente: los supuestos de la conducta, es decir, las acciones o verbos rectores del delito, como pueden ser la captación, transporte, traslado, retención, recepción. Por lo tanto, no se requiere que se haya materializado la explotación. Es suficiente que exista este propósito, esta finalidad. Generalmente, en la trata de personas participan varias personas que están en varios lugares, que se relacionan de diversas maneras con las víctimas y actúan en redes informales o delincuencia organizada. La trata de personas puede ocurrir tanto a nivel local, también
a nivel internacional. Ahora bien, salta la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diversas finalidades de la trata de personas? La trata de personas en términos generales tiene como fin la explotación de una persona para aprovecharse de esta en términos económicos o de cualquier otra forma. Las finalidades de la trata de personas varían de acuerdo con la normativa de cada país, tomando como base el concepto general que señala el protocolo contra la trata de personas. Entre las diferentes finalidades de trata de personas tenemos la explotación sexual, que abarca la prostitución forzada, la pornografía infantil, el turismo sexual, la explotación laboral, la mendicidad, el reclutamiento forzado, la adopción ilegal, el matrimonio forzado, el tráfico de órganos, entre otras formas de explotación. En nuestra región, las finalidades para la trata de personas más recurrentes que se pueden observar son justamente la explotación sexual, la explotación laboral, la mendicidad, y últimamente se ha observado el incremento del reclutamiento de personas con fines delictivos. Salta la pregunta: ¿quiénes son generalmente víctimas de trata de personas? En términos generales, se puede observar que las víctimas de trata de personas, en ellas está presente situaciones de pobreza, falta de acceso a la educación, desempleo, servicios de salud, inseguridad, exclusión y discriminación. Las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la población LGTBIQA+, indígenas, hombres en edad productiva para el trabajo, inmigrantes, son las personas en condición de mayor vulnerabilidad a la trata de personas. Por lo tanto, una víctima de trata puede, 1, pertenecer a cualquier género, sea esta mujer, hombre u otras orientaciones e identidades y expresiones de género. No obstante, el machismo, la misoginia, que predominan en la sociedad, la cultura de violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza, sitúan a las mujeres en una condición de vulnerabilidad que las hace más susceptibles a ser víctimas de trata de personas. Lo mismo puede suceder con la población LGTBIQA+. En segundo lugar, tener cualquier edad como niño, niña o adolescente, joven, adulto o adulto mayor. Incluso existen casos de trata de bebés, algunos de ellos en la modalidad de adopción ilegal. Se ha visto que las personas más jóvenes, en especial niños, niñas y adolescentes, son más vulnerables a ser víctimas de explotación. Esto porque pueden ser engañados o sometidos con mayor facilidad y pueden ser explotados para diferentes modalidades de trata por más tiempo. De igual forma, una víctima de trata de personas puede poseer cualquier nacionalidad. Incluso hay víctimas que vienen de otros continentes. La víctima también puede ser una persona refugiada, solicitantes de asilo, sin nacionalidad, etc. Lo importante para tener en cuenta es que en qué medida la nacionalidad de una víctima de trata de personas o su condición migratoria la hace más vulnerable o no a este delito. Por ejemplo, las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera en un país son vulnerables a recibir amenazas por parte de los tratantes en lo que respecta a su condición migratoria, especialmente si están en situación irregular. También las personas que vienen de países en los que existe una crisis generalizada son más vulnerables a ser víctimas de trata de personas. Las víctimas de trata de personas también pueden venir de diferentes estratos sociales y económicos, aunque la pobreza, la falta de trabajo, la falta de estudios y ciertas discapacidades pueden facilitar el acercamiento, captación y explotación de las víctimas. Por ejemplo, mujeres cabezas de familia, hombres y mujeres jóvenes sin empleo, adultos mayores sin ingresos o seguridad social son vulnerables a la trata de personas. La trata de personas también se puede ver en diferentes orígenes raciales y culturales, religiosos y o étnicos. No obstante, pertenecer a una minoría conlleva a un mayor riesgo a ser víctima de la trata de personas. Las víctimas de trata de personas también pueden poseer cualquier otra condición, tales como discapacidades físicas o mentales, haber sido víctimas de violencia familiar. Incluso las personas que se han visto víctimas de trata de personas son vulnerables a ser captadas nuevamente. Ahora bien, vamos a conversar un poquito sobre el tráfico ilícito de migrantes. En el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes se plantea dos elementos que construyen la definición en este delito. Por tráfico ilícito de migrantes se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el estado receptor. Por lo tanto, el tráfico ilícito de migrantes es el acto que tiene como propósito
facilitar el cruce de fronteras y la entrada ilegal de una persona a un país. El tráfico ilícito de migrantes siempre tiene un componente transnacional y va principalmente contra los intereses de un Estado y no siempre contra los intereses particulares de un individuo. Existen múltiples razones que llevan a una persona o a un grupo familiar a tomar la decisión de emprender una migración irregular, atravesando fronteras entre países y contratar un guía que los lleve por la ruta. En general, aquellos interesados en migrar lo hacen por motivos económicos, debido a situaciones de violencia, extorsión o amenazas en su lugar de residencia, el deseo de buscar refugio en un tercer país, persecución política u otras causas. Ahora bien, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes? Como semejanzas podríamos decir que ambos delitos pueden tener un componente de inmigración irregular. Ambos delitos pueden conllevar actividades similares de captación, transporte, entre otras. De igual forma, ambos delitos pueden ser perpetrados por redes delictivas y muchas veces el tráfico ilícito de migrantes puede terminar en trata de personas. Ahora, pongamos sobre la mesa algunas diferencias entre estos dos delitos. La víctima. La persona objeto de trata de personas se considera una víctima, mientras que la persona sujeto pasivo del tráfico ilícito de migrantes no es necesariamente una víctima. Respecto al consentimiento, la persona objeto del tráfico ilícito de migrantes normalmente da su consentimiento, mientras que la persona objeto de la trata de personas no lo hace, o su consentimiento no será tenido en cuenta debido al engaño o uso de la fuerza. Finalmente, en el tráfico ilícito de migrantes, la finalidad es el cruce de frontera ilegal y no necesariamente contempla la explotación. Explotación es el factor que singulariza la trata. Transnacionalidad. En el tráfico ilícito de migrantes siempre se va a observar el cruce de fronteras, mientras que la trata puede ser transnacional como doméstica, es decir, podría ocurrir en su totalidad en el interior de un país. Platiquemos sobre la relación entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Las políticas migratorias que restringen y excluyen la limitada disponibilidad de canales de inmigración regular y de reunificación familiar, y también la dificultad de acceder al mercado laboral por parte de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, también fomenta la explotación de estas personas, aumentando el riesgo de caer en redes de trata de personas. No todos los migrantes son objetos de la trata, pero pueden convertirse en víctimas, en especial si la migración es irregular. La persona migrante puede ser explotada durante el viaje o al llegar a su destino debido a su situación de vulnerabilidad social. Muchos casos de trata de personas o de situaciones de riesgo pasan por desapercibidos, especialmente en el contexto de movimientos masivos de migrantes y refugiados. Esto dificulta que las víctimas de la trata de personas puedan ejercer su derecho a la asistencia, a la protección, al acceso a la justicia y las compensaciones y la restitución de sus derechos, independientemente de su condición migratoria o si los autores de estos delitos son identificados, investigados o procesados judicialmente. Conversemos de algo muy importante. ¿Cómo identificar a las víctimas? En el caso de la trata de personas, como conversamos previamente, el sujeto pasivo del delito es un ser humano a quien se está o se piensa explotar. Por tanto, una atención centrada en la víctima de la trata debe tener como primer objetivo identificar a las mismas, a las víctimas. La experiencia ha permitido desarrollar indicadores que pueden facilitar el reconocimiento de víctimas o potenciales víctimas de trata de personas en cualquier momento de la materialización de la trata. Contacto con una víctima de trata de personas y evaluación del riesgo es un tema súper importante que también tenemos que poner sobre la mesa. No basta con que existan indicios de que una persona sea víctima de trata. Es necesario realizar una entrevista preliminar para cerciorarse de su condición de víctima de trata y, por lo tanto, brindarle la asistencia necesaria. Cabe indicar que las necesidades de las personas siempre deben ser identificadas y atendidas de antemano antes incluso de que se inicie la entrevista. Si luego de la entrevista se observa que la persona no puede ser identificada como víctima de trata, debe referirse a la misma a los proveedores de asistencia acordes con su situación. Lo primero, al momento de tomar contacto con la víctima, es proveer de las necesidades básicas tales como agua, comida, entre otros aspectos, según el caso concreto al que nos encontramos. Una vez cubiertas las necesidades básicas de la víctima, idealmente se debe buscar que personal capacitado en derechos humanos y formación en psicología puedan entrevistar a la víctima. Las víctimas de trata, sus familiares, testigos, entre otros,
pueden correr el riesgo de sufrir amenazas, agresiones e incluso atentados contra su vida e integridad por parte de los tratantes. Durante el proceso de explotación, este riesgo para la víctima de trata de personas es constante, pero una vez detectado el caso, este riesgo puede colocar a la víctima en un riesgo incluso mayor. La evaluación del riesgo implica el intento por digerir la posibilidad de que el daño se pueda llegar a materializar y determinar qué medidas deben tomarse para proteger a la víctima y a todas las personas que están alrededor de su entorno. No existe una fórmula generalizada para realizar la evaluación del riesgo en un caso de trata de personas. Cada caso debe analizarse bajo sus propias circunstancias. ¿Cuáles deben ser las primeras atenciones para proteger y asistir a la víctima de trata de personas? La atención a las víctimas de trata de personas contemplan por lo menos 3 etapas. Por un lado, la atención emergente o inmediata, luego una atención especializada de conformidad con el grupo de atención prioritaria al que la víctima pertenece y finalmente un proceso de reinserción social y seguimiento del caso de la víctima de trata de personas. En nuestro módulo solamente nos enfocaremos en la atención emergente o inmediata. Las otras atenciones, muy necesarias, por cierto, se deberán proveer en articulación con otros entes del Estado o sociedad civil competentes para estos fines. Ahora bien, ¿en qué consiste la atención emergente o inmediata? La atención emergente o inmediata se realiza en el momento inmediato posterior al primer contacto con la víctima de trata de personas. Esta atención se da con el objetivo de satisfacer las necesidades más básicas y urgentes de la víctima de trata de personas y su integridad física y psíquica. Este primer contacto puede ocurrir cuando la víctima es rescatada de los tratantes en las operaciones policiales, por ejemplo, o cuando logra escapar del tratante y es auxiliada, o también cuando el tratante la suelta porque ya no es de su interés, e incluso cuando se detecta el delito de trata en alguna de las fases de la trata, como por ejemplo durante el transporte o el traslado de la víctima. El abordaje de las víctimas de trata debe diferenciarse según la modalidad de explotación, las necesidades y características específicas de la víctima. Por ejemplo, si son niñas, niños o adolescentes, o si se trata de personas adultas, mujeres, hombres o población LGTBIQA+. ¿Cómo operan las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes? Vamos a conversar primero sobre las redes relacionadas a tráfico ilícito de migrantes. En este delito, la víctima o sujeto pasivo entrega dinero o cualquier otro beneficio económico al traficante, quien viene a ser el sujeto activo, para que éste facilite su traslado transfronterizo. Este segundo, es decir, quien ejerce de guía, coyote, pollero, etc., es quien comete el delito, mas no el migrante. Los sujetos activos de este delito generalmente actúan en redes a lo largo de las rutas migratorias. Estas redes se han sofisticado lo suficiente para crear vigilantes que abren brechas en las rutas migratorias, alertando posibles movimientos de fuerzas del orden, incluyendo agentes migratorios, policías, militares, etc. Por otro lado, la experiencia demuestra que este delito requiere de la colaboración de funcionarios públicos a lo largo de diferentes controles migratorios y ya en los propios países de destino, por lo que los traficantes de migrantes también cometen delitos para corromper la administración pública. Es importante destacar que si bien el delito de tráfico ilícito de migrantes es una conducta ilícita autónoma, puede ser cometido en concurso con otros delitos como lo son el lavado de dinero, la elaboración o falsificación de documentos falsos, entre otros delitos. En el caso de la trata de personas, ¿cómo operan estas redes? El delito de trata de personas implica a distintos actores que pueden ser clasificados según su grado de participación en el cometimiento del delito. Y estos actores pueden participar de forma inmediata, mediata, ser cómplices, entre otros. Entre estos actores se encuentran los captadores, transportadores, explotadores y líderes de la organización delictiva, quienes son los principales beneficiarios de esta actividad ilegal. A continuación, vamos a conversar sobre algunos de los roles de una organización delictiva dedicada a la trata de personas. Los reclutadores. Los reclutadores, también llamados captadores, pueden realizar sus funciones criminales en Internet o a través de redes sociales u otros medios similares, o realizan publicaciones en las páginas de oferta de empleo o clasificados. Pueden utilizar un perfil falso o una historia que pueda atraer especialmente a gente joven con ofertas económicas, de estudios
u otros que son desproporcionados e irrazonables. Trata de identificar a niños y jóvenes con perfiles solitarios y baja autoestima. Citan a los candidatos o candidatas en lugares de moda, atractivos, lujosos, y tratan de identificar debilidades emocionales para intentar captarlos y hacerles ofertas. Luego tenemos a los intermediarios y otros colaboradores. Las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas requieren de individuos especializados como colaboradores e intermediarios ubicados en los lugares de origen, tránsito y destino de las víctimas. Tienen roles específicos como los de facilitar, obtener documentos, ser transportadores, motoristas, vigilantes, entre otros. También tenemos a los llamados antenas o postes. Estos son los individuos que se mantienen vigilantes en el perímetro de los lugares en donde se explotan a las víctimas. Son responsables de vigilar a los investigadores policiales e incluso a los rivales, como pueden ser otras bandas criminales. Realizan actuaciones de inteligencia para facilitar mantener intacto el negocio ilícito. También tenemos explotadores y dirigentes de la organización criminal. En algunos casos, por el tamaño o sofisticación de las organizaciones, los sujetos responsables de explotar directamente a las víctimas no son los mismos dirigentes de la organización. En algunos casos, los dirigentes de las organizaciones son sujetos que tienen apariencia de altos ejecutivos o de empresarios. Los dirigentes de la organización criminal muchas veces mezclan sus negocios legales con la explotación de personas. En estos casos, los dirigentes aparentan un perfil de buen ciudadano y padre de familia, es decir, un respetable miembro de la comunidad con conexiones empresariales o políticas. Y por eso, en muchas ocasiones, las autoridades policiales o de la fiscalía tienen dificultad en iniciar una investigación criminal. Finalmente tenemos a los blanqueadores. Estas actividades mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, por lo tanto, será necesario identificar la ruta y secuenciación de otras personas que se encuentran involucradas con la actividad criminal, que son los responsables de blanquear el dinero. Pueden ser empresarios, funcionarios, banqueros o incluso políticos. Vamos con la última parte, muy importante. ¿Qué hacer para enfrentar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Investigación de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La trata de personas es un delito de realización compleja debido a que su ejecución implica múltiples etapas y con ello el involucramiento de varios actores que actúan en cada una de estas etapas como partícipes e intermediarios de la trata. Por otro lado, dada la sofisticación del tráfico ilícito de migrantes, también se pueden identificar redes o agrupaciones criminales comparables a la trata de personas. Incluso existen redes que se dedican a ambos delitos. Para la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes existen usualmente dos formas de dar inicio a las investigaciones sobre el cometimiento de estos delitos. De oficio, a lo que llamaríamos investigación proactiva, o por denuncia, a lo que llamaríamos investigación reactiva. El objetivo principal de las investigaciones debería estar orientado a la desarticulación de una organización criminal dedicada a estos delitos. Hablemos de la investigación reactiva. Si la investigación inició a través de una denuncia o la captura en flagrancia de un partícipe de una estructura criminal, tanto la policía como los fiscales deben centrar sus esfuerzos en el aseguramiento de las personas detenidas y las fuentes de prueba que puedan ser decomisadas en el lugar de los hechos, tales como huellas, ADN, anotaciones en documentos, documentos de viaje y de identificación, dineros, teléfonos móviles, fotografías, comunicaciones electrónicas, etc., incluyendo entrevistas con las víctimas, tomando en cuenta los criterios antes compartidos, evitando revictimizarlas. Es importante cumplir con las reglas de cadena de custodia para garantizar la autenticidad de las evidencias identificadas en el lugar de los hechos. Por lo tanto, la escena del delito debe ser tratada con la debida diligencia. En los casos de delitos relacionados a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, si las víctimas son encontradas en el lugar de los hechos, los agentes migratorios y los investigadores de la policía aplicarán de inmediato los protocolos establecidos para las medidas de asistencia y protección específicas de cada país para atender a las víctimas en función de su edad, su sexo, teniendo en cuenta factores como género, edad, etnia, discapacidad, así como situaciones de riesgo personal o familiar. Los fiscales e investigadores, con la información que han logrado levantar, esto es, los elementos o fuentes de prueba que han recogido y con la información obtenida en las entrevistas a víctimas, deben desarrollar una estrategia de investigación y una previa calificación del delito. Ahora conversemos de la investigación proactiva. Frente al creciente avance y sofisticación de las redes internacionales dedicadas a estos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, junto con el aumento del involucramiento de funcionarios y agentes públicos en estas actividades, resulta necesario pasar de una estrategia reactiva
a una estrategia proactiva. El alcance de una investigación proactiva puede tener como resultado rescatar a las víctimas, desarticular bandas, redes o grupos criminales y combatir la corrupción. La trazabilidad de los flujos financieros será crítica para identificar el producto de la actividad delictiva. También puede permitir identificar casos de lavado de dinero y otros activos. La investigación proactiva de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes tiene por objeto identificar redes o agrupaciones ilícitas de forma autónoma a la cooperación que las víctimas quieran proporcionar. En este tipo de investigación, los agentes investigadores utilizan información de fuentes de inteligencia policial o migratoria, así como sus propias bases de datos y mecanismos de vigilancia humana o tecnológica, interceptación de comunicaciones, rastreo de capitales o incluso la infiltración de agentes encubiertos en cualquiera de los niveles estratégicos u operativos de la organización criminal. También pueden infiltrarse en las esferas de las oficinas migratorias o aduaneras. Estas técnicas permiten llegar incluso hasta los autores mediatos y debilitar las finanzas de las organizaciones y redes criminales. La idea de las investigaciones proactivas es que investigadores fiscales no sustenten toda la teoría del caso en la información proporcionada por los denunciantes o las víctimas. Esto no quiere decir que no sea útil si se logra identificar una víctima que puede dar información útil o si se puede obtener la ayuda de algún integrante de la organización que facilite información. Hemos llegado al final de nuestra clase y espero haber contribuido a su formación y conocimiento sobre el tema. Muchas gracias.